siempre lo convocamos, bueno, cuando queremos ocuparnos y entender sobre todo a nuestros adolescentes, principalmente. Sí. ¿Esto se nota en qué época del año? Me parece a mí, o en verano, como que se empieza con este consumo así indiscriminado de todo lo que venga. Sobre todo hay bebidas, por ejemplo, las energizantes, que como que se las subestima, Claro. y los chicos no tienen límite en muchas cosas. Exacto. Bueno, mira, en realidad el consumo de sustancias en general y en alcohol en particular, en realidad todo el año, pero más se exacerba en el verano, justamente por este clima que nosotros tenemos y da a esto de la invitación a tomar una y otra vez, ¿no? Y bueno, y eso obviamente que los adolescentes lo hacen en forma absolutamente indiscriminada e inconscientemente digo yo, porque no saben el daño que produce, ¿no es cierto? Pero lo hacen consciente porque quiero una, quiero dos, quiero tres, claro. Y lo hacen, ¿no? Se lo eligen. Claro. Están absolutamente conscientes de que están pidiendo o tomando más de lo que deberían tomar. Así que bueno, y el alcohol es una de las drogas porteras, nosotros decimos, porque es una de las es la droga, junto con el tabaco, son las drogas que te abren las puertas a otras drogas, ¿no es cierto? A otras sustancias. Claro, que son socialmente aceptadas. Son las dos únicas socialmente aceptadas, ¿no es cierto? Pero el alcohol es como, viste, aparte, en algunos cerebros actúa como desinhibiendo, entonces es como que te invitan, te abren las puertas, por eso decimos las drogas porteras, le decimos nosotros en la jerga, porque abren puertas y la posibilidad a otras drogas, a la ingesta o al consumo de otras sustancias. Sí o sí, como usted dice, abren estas puertas y se animan, ¿no? Se animan a hacer cosas que sin esas sustancias dentro del cuerpo no las harían. Exactamente. Y a partir de ahí, doctor, ¿a qué otras sustancias, aquí en la región, por ejemplo, usted desde su lugar, de su experiencia, está viendo que...? Bueno, alcohol y tabaco abren puertas a otras sustancias. Bueno, la tercera sustancia que con más frecuencia se consume es la marihuana, después vienen los psicofármacos y, bueno, la cocaína. La cocaína ascendió muchísimo en el ranking, por así llamarlo, ¿no es cierto?, de consumo. Claro. Y no es de la mejor, entre comillas, no hay buena ni mala, pero claro. Pero en cuanto a la elaboración sí hay diferencias en cuanto a la cocina de la sustancia. Entonces a veces venden cualquier cosa y esas son obviamente mucho más dañinas que, entre comillas, la original. Claro. O sea, cualquier sustancia, quiero que se entienda esto, no estoy haciendo apología del consumo a la mejor o a la peor, claro, simplemente que hay veces que los chicos que consumen son engañados y les venden cualquier cosa y les ponen cualquier cosa. También depende del poder adquisitivo de los chicos. Por supuesto. Pero mira, más allá de eso, Fanny, les cobran como la mejor, Entonces, y es muy cara, cara. Y doctor, ¿todo consumo significa un problema? Todo consumo significa que hay algo, sí, puede ser un problema personal, puede ser un problema familiar, social, y sobre todo a esta edad en que los adolescentes necesitan pertenecer a un grupo, pertenecer a una clase, hacer determinado deporte porque eso me da placer y porque acá consumen esto, ir a este colegio porque en este colegio, o sea, siempre buscan, ¿no?, como una excusa. Una excusa. Y bueno, pero más allá de que son personas que se están formando en cuanto a todo lo que sea psicosocial, sobre todo lo psicoemocional, entonces siempre están dando el pasito para pertenecer a alguien o a algún grupo para que los acepte. Entonces ahí vale todo, ¿no? Consumo esto con tal de estar con ellos, consumo aquello con tal de estar con estos. Entonces es un problema también generacional, diríamos, y a veces ese problema generacional a veces ya se vuelve justamente una conducta adictiva, ¿no es cierto?, en un cerebro ya, ¿entendés?, predestinado para eso. Y bueno, entonces ahí comienzan después los cambios en todo, cuando ya no pueden salir de la sustancia, del consumo, porque bueno, el verso de todos, o el speech de todos es de, no, yo hasta ahora puedo, esto no me va a poder, yo lo voy a dejar cuando pueda, no, yo no necesito ayuda, y después de unos meses... Y claro, y uno ante estas sustancias desconocemos nuestro nivel de tolerancia, digamos, ¿no? No, claro, bueno, aparte de eso depende mucho de nosotros decimos, de la idiosincrasia de cada organismo. Cada organismo tiene su idiosincrasia en cuanto a la sustancia, es decir,
a lo mejor a vos con 1 gramo te hace mal, a mí con 2, a ella con 0,5, a veces, ¿entiendes? Entonces la tolerancia es muy personal. Es muy personal, claro. Sí. Claro. Y está esa convicción, como usted decía, no, lo dejo cuando quiero, lo manejo yo. Claro, ellos sí, al principio manejan eso, obviamente que manejan, pero después ya no, porque toda sustancia donde el impacto que hace toda sustancia es en el cerebro, y el cerebro uno no lo puede dominar. Claro. Es cierto, cuando ya la sustancia se apropia, ¿no es cierto?, de determinadas funciones, sobre todo las cognitivas. Sí, y en este sentido, herramienta por ahí para los padres, de cómo aprender a identificar que el hijo, el niño de la casa, la niña, está pasando por esta situación, ya sea por un problema familiar, personal, social, por querer pertenecer, por también idea de la gente que lo rodea, Sí. diversas razones por las cuales uno puede terminar. Sí, pero hay los padres, muchísimas razones, solamente son personales, sino también familiares, ambientales, ¿no es cierto?, laborales, un montón de cosas. Bueno, los tips que te puedo decir a tu pregunta, por ejemplo, los padres tienen que ser, primero, tienen que ser muy observadores, ¿no es cierto? Y hoy carecemos de padres observadores en cuanto a frecuencia. Hay pocos padres que se dedican realmente a la escucha y a la visión de sus hijos. Viste que está el padre cajero, como yo lo llamo, yo lo puse así, el padre cajero: toma el auto para la moto, para el telo, para el forro, para la lancha, para el viaje, para la nafta, pero a mí no me jodas, es así. En cambio hay personas que sí, te doy esto, pero venía a tal hora, o sea, con límites. El amor empieza con límites. Entonces, pero cuando se dan cuenta que hay mucho mal humor exagerado, pues en sí los adolescentes también tienen su mal humor por ahí, ¿no es cierto? Pero es una etapa especial, pero cuando se exacerba el mal humor, la salida, las mentiras, cuando desaparecen cosas de sus casas de valor, como joyas, dinero o qué sé yo, no sé, un televisor, por decirte así. Nosotros hemos llegado a tener pacientes que han hipotecado la casa. Wow. Que le han robado a los padres el título de propiedad para vender, para pagar lo que han consumido, ¿no es cierto? O sea, es así. Y no estoy hablando que no estuve en Nueva York trabajando, ni en Turquía, estuve acá en Formosa. Entonces eso pasa. Cuando, por ejemplo, cambian de vestimenta, así abruptamente, cuando cambian de grupos de amigos, cambian a su filosofía de vida tan abruptamente. Porque uno puede estar, me parece, el ser humano debe cambiar, porque el cambio es algo permanente en nosotros, y está bueno, pero cambiar tan abruptamente, ¿no es cierto?, cambio de ropa, fugas, mentiras, salidas nocturnas a escondidas, o encuentros a escondidas con gente escondida, mensajes, son todas cosas que deberían llamar la atención a los progenitores, ¿no es cierto?, cuando, si es que son personas que se ocupan de sus hijos. Sí, y una vez identificada esta situación, ¿cómo procede un padre? ¿Lo enfrenta? ¿Eso tiene una consecuencia negativa? ¿Lo habla? ¿Va con un profesional directamente? No, lo ideal sería que el padre confronte al hijo acerca de las conductas que vio, ¿no es cierto?, acerca de la irregularidad de su conducta, ¿no es cierto? Eso. Y después, segundo, si logra que el hijo o la hija le determine las circunstancias o las causas por las cuales está pasando por esa alternativa, vamos a decir, entonces deberían acudir siempre a un profesional. Eso sería lo ideal, que acudan juntos a un profesional. Entonces ahí uno determina, porque hay veces también que los adolescentes niegan, pero una negativa ante una evidencia, ¿no es cierto? Los padres son responsables, entonces son los adultos responsables, se supone, entonces deberían, ante una negativa y una evidencia que ellos están sospechando, entonces eso también implica ir a un profesional para que determine a través de estudios, de buen interrogatorio, y a la larga, obviamente, a nosotros nos terminan diciendo, sí, hago esto. ¿Entendés? O sea que nosotros pues yo tengo ya la ductilidad y la experiencia de cómo manejar quizá determinada situación. Sí, claro, suele pasar que quizás con el profesional, se liberan más por las herramientas, cuentan. se crea otro clima, quizás así, y no está la figura autoritaria del padre. Tal cual, y sí. Entonces ahí los chicos como que se abren un poquito más.
Sí, Silvia dice, ¿es una señal que duerma mucho más que antes? Dice, ya vive de noche, mi hijo tiene 18 años y en estas vacaciones de día no conoce el sol. Dice, duerme todo el día. ¿Quién pregunta? Silvia Cabrera. Bueno, Silvia, en general, en vacaciones todo se tergiversa, todo se da vuelta, porque comen a cualquier horario, salen o sea, el ritmo circadiano del adolescente, ¿no es cierto?, cambia absolutamente, como dice ella, duermen de día y viven de noche. Uh-huh. Eso me pasó a mí y les habrá pasado a todos ustedes también, pero bueno, eso no significa que uno esté consumiendo. O también puede ser que esté consumiendo, no descarto eso, pero si hay otras actitudes que a ella le llaman la atención, más que la hipersomnia, que es el dormir demasiado, porque eso es algo absolutamente normal en la adolescencia. Nosotros, la hipersomnia, que es cuando las más horas la excesiva de sueño, sí, los adolescentes es algo fisiológico, porque en ese momento, cuanto más duermen, el cerebro crea la hormona de crecimiento, es cuando uno más crece. Entonces algo absolutamente fisiológico. Ahora, que duerma, que tenga una hipersomnia de 12, 14, 15 horas y uno le esté notando un aliento etílico u olores raros, o sea, aromas raros, o encuentren un porro de marihuana o sepan que está consumiendo mucho alcohol, obviamente se junta el hambre y las ganas de comer, claro, ¿no es cierto? Pero si hay salidas que no determinen determinado riesgo, vamos a decir, yo creo que es absolutamente normal. Bien. Esperable. Claro, por ahí no nos acordamos, ¿no? Esperable. Cuando éramos adolescentes, claro, que seguramente yo también, pero yo pasamos sí, por yo esas por ejemplo, etapas. Yo fui terriblemente vago y así, pero yo jamás consumí nada, pero bueno, claro, llegaba a la mañana y dormía. Pero claro, bueno, es una cuestión también etaria en la época de nuestra. Por eso es una transición. También dice, acá no tengo el nombre del oyente, dice, también son muy adictos a las redes sociales y a los juegos. Claro, no sé bueno, si eso claro. Está dentro de su... Claro, sí. Nosotros también tenemos pacientes adictos a las redes o a todo lo que sea... todo internet y juegos las y demás, pantallas, digamos, como claro, eso entraría dentro entraría dentro de las adicciones, adicciones no de sustancias, sino claro, a otras cosas. Claro. Pero bueno, pero en realidad yo creo que en todo el mundo estamos muy pendientes quizá de las redes, o hay gente que trabaja en redes, hay gente que trabaja de las redes, entonces bueno, yo no sé qué opinar de eso, en el sentido de que, porque yo también estoy quizás estoy pendiente del celular, de un paciente me llaman del hospital o me mandan interconsulta, entonces bueno, en cierta forma hay una dependencia que antes no la teníamos, pero bueno, esto yo creo que es por el mundo cibernético en el que vivimos. Pero a ver, no dejo de hacer cosas por las redes. Esa es importante. Sí. Yo no dejo ni de comer, ni de viajar, ni de estar con un amigo, ni de abrazar, ni de tomar decisiones por las redes. Esa es la diferencia, ¿no? Que quizás con los chicos que están pendientes, y bueno, a esos chicos yo les recomiendo a los progenitores que tienen que darle, si son chicos menores de 5 años, tienen que darle un horario, un límite, y controlar con quién están chateando, si es que chatean, y en qué horario están. Claro. Porque también hay mucho riesgo cuando hay menores expuestos así deliberadamente, sin el control de sus progenitores, a cualquier hora. Claro, eso son las nuevas adicciones. Sí, quizás. Son las nuevas adicciones sociales. Las adicciones sociales. Sí. Y volviendo aquí al tema de no medicamentosas, de sustancias, claro. Eso quería aclarar. Sí, dice, ¿qué efectos podemos esperar cuando se deja de consumir bruscamente? Bueno, eso va a depender de dos factores. Primero va a depender del tiempo de consumo, y segundo de qué consumía, ¿no es cierto? Es decir, y en ese caso, obviamente debería estar chequeado por un médico especialista, por supuesto, porque no es lo mismo dejar de tomar, qué sé yo, no sé, por decirte, un clonazepam, vamos a decir, si bien tiene sus efectos, que cocaína. O sea, si bien son drogas que potencialmente hacen muy mal, pero los efectos de ambas sustancias son absolutamente diferentes, y uno u otro producen cosas más o menos graves. Claro. Bueno, tenemos aquí un par de preguntas. Dice, ¿cómo puedo ayudar a alguien que no quiere que lo ayuden?
Bueno, ¿Cómo es? claro, no es difícil. A ver, primero deberías acercarte a la persona que está en conflicto, ¿no es cierto?, con el tema del consumo de sustancia, primero. Si no acepta, entonces, si es menor de edad, se habla con los progenitores por si saben o no saben. Y si es mayor de edad, ¿no es cierto?, es conviviente o no conviviente, se puede hacer perfectamente una denuncia al juzgado de familia o juzgados de menores, ¿no es cierto?, porque entonces ahí, aduciendo de que esa persona es un riesgo para sí y para terceros, ¿está? Porque cuando no aceptan o no tienen una noción y una conciencia de realidad o conciencia de enfermedad, como decimos nosotros, bueno, hay que obligarlo a través de la justicia, porque si es un problema conviviente, por ejemplo, un alcohólico o un cocainómano, ¿no es cierto?, en la casa, obviamente no es riesgo para sí, sino también para terceros, porque a veces desconoce y puede ser muy agresivo y hasta ocasionar un asesinato, un homicidio. Claro, porque no tiene control. Claro, y por eso va a depender siempre del grado de consumo y qué sustancia. Bueno, aquí Adela del barrio de Abril nos pregunta, el doctor habló del clonazepam, ¿es posible volverse adicto a ese tipo de medicamentos? El clonazepam es altamente adictivo, es uno de los psicofármacos altamente adictivos, sí, exactamente, pero por supuesto nosotros manejamos ese tipo de medicación con indicaciones precisas y atendiendo a la posología, o sea, atendiendo a la dosis que necesitamos para cada patología. En cambio, eso hay que diferenciar. Los chicos que consumen toman clonazepam como que yo puedo tomar, no sé, me puedo comer 2, 3 mangos o 4 o 5 frutillas, ¿está? Entonces ellos toman en forma indiscriminada sin conocer la farmacocinética, la farmacodinamia del fármaco en el organismo. Doctor, lo habíamos, el inicio de la charla habíamos dicho, bueno, que íbamos a hablar de principalmente, sobre todo con nuestras temperaturas y que los chicos quieren aguantar un poco más, ¿no?, con las bebidas, refrescarse, y hablamos de estas bebidas energizantes, que tampoco saben cuándo parar, y lo empiezan a consumir desde muy chiquitos, porque... Sí. Bueno, nosotros tenemos, las bebidas energizantes en realidad no son bebidas energizantes, están mal llamadas energizantes. Le pusieron ese nombre justamente para captar a todos los que quieran consumir, pero en realidad son bebidas estimulantes, que no es lo mismo. Le dice energizante porque, bueno, viste, uno, voy a tomar este energizante porque voy a estar... Es más marketinero. Exactamente, es más vendible, más comerciable y más marketinero, como dijiste vos. Pero en realidad es una bebida estimulante. Es un grave problema. Nosotros solamente permitimos que consuman la bebida estimulante, que ya conocemos las marcas, ya se las conocen todas, y mejor que yo la conocen las marcas comerciales. Así que bueno, nosotros solamente permitimos que consuman hasta 2 latas. De 1 a 2 latas como máximo. ¿Por día? ¿En qué tiempo? ¿Por día? Sí, o por día, o por te vas esta noche al boliche, bueno, 2 como mucho. Nada más, más de 2 ya entra en juego o en peligro tu vida, por lo que les voy a contar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué motivo? Porque esas sustancias tienen muchísima cafeína, tienen 170, tienen 170 miligramos de cafeína cada 100 mililitros, cada 50 mililitros. Estamos hablando de energizantes, ¿no? Energizantes, ¿no? La estimulante sería, claro. Sí, ya quedó energizante, en realidad no son energizantes, son estimulantes. Y el café, ustedes saben, la cafeína es altamente, potencialmente hace mal al sistema cardiovascular. Pero ¿qué pasa? Entonces los chicos no toman 1 lata, ni 2, ni 3, toman 4, 5, 6 latas. Y eso, las bebidas estimulantes, más el alcohol, más el porro, o sin el porro, aunque sea con el alcohol, tenés un altísimo porcentaje de tener una muerte súbita ahí. Bueno, no es súbita en realidad, una muerte ahí. Porque la muerte súbita no tiene es la que aquí no tiene una causa, no tiene una causa determinada. Pero bueno, si tomás bebida estimulante con alcohol en un boliche, en cualquier lugar, en cualquier ocasión, en cualquier estación, ¿no es cierto?, climática, claro, hace potencia con el alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Empezás a tener somnolencia,
y después porque el alcohol es una droga depresiva, todo te tira abajo, y el estimulante es energía, entonces está así, está en sub y baja, entonces el corazón, el corazón, la lucha, claro, el corazón está taquicardio, después lento, bradicardia, taquicardia, bradicardia, entonces llega un momento en que el músculo se agota, entonces hace un paro, obviamente, aparte produce deshidratación, la necesidad de tomar mucha agua, de todo un poco. Después tenés, después afecta al pulso, al sistema nervioso, hay ¿cómo se dice? Infarto cerebral y un paro cardíaco, y ahí morís. Y eso después de estar bailando o después de tener sexo, no pasa nada, eso no tiene nada que ver, claro. Porque eso pasa. Claro, porque justamente estás tan estimulado que puedes hacer todo lo que quieras supuestamente sin... Está taquicardia, bradicardia, taquipnea, que está agitado, y bradipnea. Después taquifigmia, que es el pulso acelerado, y bradifigmia. O sea, tenés todo taqui, bradi, entonces está así. Entonces, oye, en un momento en que se agota el centro respiratorio. No hay cuerpo que aguante. No hay cerebro que aguante, y hace un infarto y mueren. 20 años, 15 años, 40, 50, 80, 90, no importa la edad. Importa la sinergia que hacen las dos sustancias al unir. O sea, estimulante con alcohol, y si tenemos cocaína o tenemos marihuana encima, o psicofármaco, ni les cuento.